¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Martín y en este video vamos a abarcar algunos conceptos que nos permitan realmente expresarnos en la batería. Entendemos por groove una forma de tocar placentera, atractiva y sin esfuerzo. Lo más importante para el groove es establecer un pulso. Si nosotros tenemos conciencia de un pulso, podemos tocar ciertas notas dentro de cada pulso, subdividiéndolo. Por ejemplo, si son semicorcheas, 1 y ana, 2 y ana, 3 y ana, 4. Si son tresillos, 1 tata, 2 tata, 3 tata, 4 tata. Es muy impráctico para fines de música contemporánea usar el conteo tradicional, porque es muy vago. Por ejemplo, que quisiéramos comunicarle a otro músico que en una parte de la canción vamos a hacer esto juntos. 1, 2, 3, 4. Pa, pa, pa. Esto realmente no nos ayuda a ubicar las notas. Si tenemos un pulso o mejor aún un sistema de conteo, esto nos va a ayudar a comunicarnos mejor. Por ejemplo, la figura que acabo de explicarles con un pulso de referencia sonaría así. 1, 2, 3, 4. Pa, pa, pa. Pero con un sistema de conteo se aclara aún más esta idea. Y si los demás músicos con los que tocamos tienen la misma noción del sistema de conteo, mejor aún. Por ejemplo, 1, 2, 3 y ana, 4 y ana. 1 y ana, 2 y ana, 3 y ana, 4 y ana. Ta, pa, pa, ta, pa, pa, pa. Tocándolo, eso sonaría así. Con el hi-hat de referencia. Es muy importante también la conciencia del espacio y del tempo, es decir, cuántos compases han pasado, dentro de cada compás cuántos tiempos han pasado y dentro de cada tiempo la subdivisión. Por eso es muy importante identificar cuando algo es basado en tresillos y cuando algo es basado en semicorcheas. A continuación voy a ilustrar esto con mi compañero del grupo Sapiens, José Manuel Brice, en el bajo. Primero tocaremos algo basado en tresillos, como lo es un shuffle, y luego ilustraremos algún funk que está basado en semicorcheas. Entonces se van a dar cuenta ustedes de la subdivisión 1 tata, 2 tata, 3 tata, 4 tata, y la otra 1 y ana, 2 y ana, 3 y ana, 4 y ana. A continuación quiero aclarar algunas figuras que comúnmente crean confusión, y estos son notas con puntillos versus notas que están basados en tresillos. Por ejemplo, esta figura, 1, 2, 3, 4. No es igual a esta figura. La primera figura son dos negras con punto y una negra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La siguiente figura es un tresillo de blanca. 1 tata, 2 tata, 3 tata, 4 tata, 1 tata, 2 tata, 3 tata, 4. Tenemos tres notas en el compás, pero no están ubicadas en el mismo lugar. Entonces, son dos figuras distintas que a veces crean confusión, pero es necesario identificarlas, una basada en tresillos, otra basada en semicorcheas o corcheas, como lo son negras con punto y negra. Otra figura que crea confusión son las corcheas con punto y el tresillo de negra. Las primeras van basadas en semicorcheas, unian, a dos y an, unian, a dos y an, unian, a dos y an, y las otras basadas en tresillos. 1 tata, 2 tata, 3 tata, 4 tata, 1 tata, 2 tata, 3 tata, 4. No hay que confundirlas, aunque sean siempre el mismo número de notas, tres notas, pa, 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 y la otra pa, 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 pa. Son distintas. La primera se oiría así. 1, 2,
La segunda se oiría así. Algo que hay que tomar en cuenta a la hora que tocamos una figura es que no necesariamente esa figura siempre va a empezar al principio del compás. Por lo tanto, hay que tener conciencia del espacio y del tempo para que esa figura la podamos ubicar con seguridad, no importando dónde empieza. Por ejemplo, tomemos esta figura. 1, 2, 3, 4, pa, pa, pam, pa, pa, pam. Podría ser esa misma figura, es decir, pa, 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 pero empezando en el I del 1. 1 iana, 2 iana, 3 iana, 4 iana, 1 iana, 2 iana, 3 iana, 4 iana, pa, 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 pa. O podría empezar en el AN del 1. 1 iana, 2 iana, 3 iana, 4 iana, 1 iana, 2 iana, 3 iana, 4 iana, pa, 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 pa. Entonces es muy importante tener conciencia de la subdivisión del pulso. Para la primera figura podría ser algo como esto. Para la segunda figura podría ser algo como esto. Y para la tercera figura podría ser algo como esto. Una figura que también quiero referirme y que crea un polirritmo o un polipulso es la negra con punto a través de 4 compases. Se pueden formar estructuras interesantes, estructuras que nos pueden servir para improvisar, como veremos más adelante en el video, y estructuras que nos sacan de encasillarnos, de ir compás por compás, sino pensar en frases más grandes. Pero para esto hay que desarrollar la conciencia del espacio y del tiempo, para no perder de vista dónde está el primer tiempo de cada compás, de forma que podemos ir tocando la negra con punto, es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voy a mantener siempre en el 2 y en el 4 el redoblante para ubicarnos en tiempo y en el espacio. Estas son algunas figuras que podemos tomar en cuenta para desarrollar nuestra conciencia del espacio y del tiempo, para ubicar figuras en una forma más limpia y para estar más conscientes de la subdivisión del espacio y del tiempo, de forma que cuando toquemos estemos conscientes de realmente dónde ubicamos las notas y no vayamos adivinando, por así decirlo. Es muy importante tener presente entonces la ubicación de las notas en el espacio. Y recordemos que el groove va a ser una combinación de tocar relajadamente en una postura cómoda, de proyectar nuestro sentimiento y de estar teniendo una conciencia del espacio y del tiempo en todo momento. Solo así podemos transmitir el groove, no importa si estamos tocando ritmo o si estamos tocando alguna variación que le vamos a llamar feel para fines de este video. Feel, sinónimo de llenar, no de rellenar. Es muy importante que para que reflejemos correctamente el groove, lo toquemos apropiadamente en cuanto a niveles de volumen. Por ejemplo, si vamos a tocar una bossa nova, la tenemos que tocar y hacer sonar fina. Si vamos a tocar un rock, un funk o un jazz contemporáneo agresivo, si vamos a tocar fusión, vamos a tocar con agresividad, con solidez y en un nivel de volumen bastante alto, usando lo que le llamamos el rimshot, tocando con la punta de la baqueta el tambor y con el cuerpo de la baqueta el aro al mismo tiempo, para producir un sonido sólido, consistente, asentado
y que se proyecte de esa forma a los demás músicos y a la audiencia. A continuación quiero presentar un fragmento de una composición de mi grupo Sapiens. Esta composición se llama Mecanízame el perfil y es la parte de las estrofas en donde queda libre un espacio de 4 compases para interactuar con la voz y poder hacer algo interesante, siempre manteniendo conciencia de dónde está el primer tiempo de cada compás. No es suficiente para mentalizar la mente. Consumimos el ambiente de manera sobrenatural. De verdad es lo siguiente para sentir estar vigente. Mano de hierro en mi frente para sentir que tengo el control. A continuación, voy a tocar una parte de ritmo con algunas variaciones basado en un tiempo X, tratando de dar el groove, de dar los niveles de volumen, algunas notas suaves que les llamamos notas fantasmas en el redoblante, notas suavecitas con la punta de la baqueta y notas fuertes generalmente en los tiempos 2 y 4 de cada compás usando rimshot. Bueno, ya que hablamos del groove y la conciencia del espacio y del tiempo, cómo llevar un pulso, podemos hablar de cómo tocar en un grupo, cómo tocar en ensamble y afrontar los diferentes estilos musicales. Para los fines de este video vamos a hablar de rock, jazz y latino, aunque hay muchas ramificaciones. Por ejemplo, en rock tenemos rock progresivo, rock pesado, rock clásico, jazz progresivo, jazz ácido, jazz fusión, pop jazz. En latino tenemos ritmos brasileños y afrocubanos. Hay muchas ramificaciones de los estilos, pero vamos a abarcar esos 3. Y lo más importante a la hora de tocar estilos es respetar el contexto de cada estilo. Por ejemplo, si vamos a tocar rock o ritmos derivados de esto, funk o por ejemplo rock funk, lo más importante va a ser el nivel del bombo y del redoblante. Es decir, mano derecha y mano izquierda en el caso de que seamos bateristas derechos. Y la mano derecha y el pie izquierdo pasan a segundo plano. Por ejemplo, esto. Si lo que vamos a tocar es música jazz, lo más importante va a ser el ride. Por lo tanto, es lo opuesto al rock y el funk. Lo más importante va a ser la mano derecha y el pie izquierdo. Y pasan a segundo plano el bombo y el redoblante, al contrario de como hablábamos en funk o en rock. Entonces, el jazz o el swing o estilos derivados del jazz va a sonar algo así. 1, 2, 1, 2, 3. Y así podríamos seguir viendo en distintos estilos las diferencias que hay. Por ejemplo, en música latina, así como en rock o en funk, se usa mucho lo que llamamos rimshot,
que es tocar con la punta de la baqueta el centro del tambor y con el cuerpo de la baqueta tocamos la orilla del tambor. Lo más importante cuando tocamos de estos estilos de música es tomar en cuenta 3 factores: el groove, el concepto y las dinámicas. Como ya hablamos, el groove es lo más importante a la hora de que toquemos un ritmo, un estilo, un feel, lo que sea. El concepto nos ayuda a que afrontemos el estilo de la manera adecuada. Y las dinámicas son muy importantes para no tocar el jazz muy fuerte o la bossa nova muy fuerte y el rock y el funk muy suaves. Por supuesto que hay jazz muy agresivo y hay rock muy tranquilo. Entonces hay que tomar en cuenta las dinámicas y no solo en cuanto a los estilos, sino dentro de cada tema, pieza o canción que toquemos, los cambios de volumen o dinámicas que pueda existir. Lo más importante cuando tocamos con un grupo, independientemente del estilo, es que lo principal que vamos a ponerle atención es la música. La música es lo más importante antes de preocuparnos lo que vamos a hacer, si nos pasamos aprendiendo algún ritmo el día anterior del concierto con nuestro grupo. La música es lo más importante, la música debe ser nuestra prioridad. Y en segundo lugar, los músicos. Es decir, que los músicos se sientan cómodos para que sintiéndose cómodos se puedan expresar cómodamente, que sientan en uno como un apoyo, como un soporte en el cual apoyarse y construir ellos sus frases, sus melodías y sus partes musicales propias de cada instrumento. Entonces, la prioridad es la música, en segundo lugar, los músicos, que los músicos se sientan cómodos, y ya en tercer lugar, nuestra expresión personal, pero no podemos estar pensando en lo que estamos haciendo sin que antes los músicos se sientan cómodos, porque solo así es como la música realmente va a sonar con groove, como la música va a llegar a la audiencia, como realmente se desea que llegue, y todo va a salir bien porque estamos tocando relajadamente, los músicos se sienten bien y todo lo que estamos tocando es para enriquecer lo que estamos tocando y que la música suene lo mejor posible. Concentrándonos entonces ahora en el trabajo en grupo y en tocar con otros músicos y hacer que se sientan cómodos. Son muy importantes 3 cosas para que los músicos se sientan realmente cómodos y puedan tocar relajadamente y sientan apoyo en uno como baterista. Uno es las preparaciones que hagamos cuando hay acentos que se hacen a nivel de grupo, lo que le llamamos tutis o figuras apoyando a lo que hace a algún músico en específico. La segunda es la interpretación que hacemos, ya sea si estamos leyendo o si estamos tocando algún estilo, tenemos que interpretarlo correctamente. Y la tercera es la articulación. La articulación se refiere a orquestar, es decir, si son sonidos largos vamos a tocar platos, si son sonidos cortos vamos a tocar tal vez algún splash o un redoblante o un hi-hat y lo cerramos rápidamente. Eso es entonces articular, así como hace un saxofonista, un trompetista o cualquier otro instrumentalista, tomando en cuenta si son sonidos largos o cortos, graves o agudos. Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta y aprovechar los recursos que tenemos con la batería, sonidos graves, agudos, largos y cortos. La interpretación quiere decir, por ejemplo, cuando estamos tocando un funk, todo va basado en semicorcheas. Tenemos que dar ese feeling de que estamos tocando en semicorcheas, que suene sólido, que suene asentado, que suene limpio lo que estamos tocando. Entonces estamos afrontando o estamos enfocando el estilo de la manera correcta. Y las preparaciones, que también se les llaman setups, no son más que apoyos para poder hacer estos acentos que les hablaba a nivel de grupo o apoyando a algún músico en específico. Por ejemplo, si tenemos alguna figura como las que explicábamos al principio del video, 1 llana, 2 llana, 3 llana, 4 llana, pam, 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 pam. Entonces, lo que podemos hacer es, si esa parte viene en una pieza, preparar y hacer un pequeño fil antes. 1, 2, 3, ta, ta, dum, pam, pam, pam. Pero ¿qué pasa si esa figura empieza desplazada a una corchea? Es decir, en el land del 1. 1, 2, 3 llana, 4 llana, 1 llana, 2 llana, 3. 1, 2, 3, 4, pa,
ah. Entonces, ese sonido que yo hice con la boca o con la baqueta, pa, ese sonido es simplemente lo que necesitamos hacer en la batería para que los músicos de ahí surjan con su figura. Es decir, todo lo que necesitamos hacer es tocar el 1 y la figura empieza en el and del 1. 1, 2, 3, 4, pa, Y podemos también llenar entre los demás acentos que tenemos, como lo que hice ahorita con la boca también. 1, 2, 3, 4, pa, chun, cha, La figura real es ta, pa, pero para que no suene flotando en el aire, la apoyamos tocando con la batería esos golpes intermedios. 1, 2, 3, 4, pa, chun, cha, can. Eso es lo que vamos a demostrar ahorita con José Manuel Briz, bajista de mi grupo Sapiens. Eso es algo que podemos hacer con semicorcheas. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un tresillo de blanca? Vamos también a preparar las notas del tresillo de blanca, un tata, dos tata, tres tata, cuatro tata, para que no suenen flotantes en el tiempo y en el espacio. Y esta figura, recordemos que no hay que confundirla con negra, con punto negra, con punto negra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a ilustrar eso con José Manuel para ver las preparaciones que se pueden hacer con la batería. Las otras dos figuras que no tenemos que confundir son corcheas con punto y tresillo de negra. Por ejemplo, 1 y ana, 2 y ana, 3 y ana, 4 y ana, 1 y ana, 2 y ana, 1 y ana, 2 y ana, 1. Con 1 tata, 2 tata, 3 tata, 4 tata, 1 tata, 2 tata, 3 tata, 4 tata, 1. Hay que tener cuidado con eso y hay que prepararlas correctamente porque una está basada en tresillos y lo otro está basado en semicorcheas. Veamos cómo se podría preparar eso. Algo que también es muy interesante para preparar y para hacer sentir a los demás músicos cómo son los polirritmos. Por ejemplo, si agarramos una negra con punto y la llevamos a través de 4 compases. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Entonces es importante ir preparando todo esto para que en determinado momento no perdamos de vista dónde está el 1 de cada compás. Y por supuesto no meternos dentro de ese subpulso o, como les decía, polirritmo que se puede formar. Esto es muy importante porque así logramos desarrollar nuestra conciencia del espacio y nuestra conciencia del tiempo. Ahora voy a tocar una canción de mi grupo Sapiens. Esta canción se llama Espejo y cada cierto número de compases tiene una figura que se repite a lo largo de la canción. Esta figura es 1, 2, 3, 4, pa para, y sigue la canción.
Entonces es importante no solo orquestar o, como hablábamos, articular, es decir, usar distintos instrumentos de la batería para tocar esa figura, sino que también va a ser muy importante preparar esa misma figura, es decir, no solo tocar en el aire pa para, sino siempre ir llenando en medio, no solo por llenar, sino recordemos para hacer sentir a los demás músicos cómodos y que sientan un apoyo, lo que hablábamos de las preparaciones o los setups. Entonces de esta forma estamos interpretando correctamente las figuras. Bueno, y ahora hablemos un poco de interacción y de improvisación. ¿Qué es interacción? Lo que hacemos a la hora de tocar con otros músicos, es decir, interactuar entre todos, comunicarnos y dialogar mientras estamos tocando, es decir, que se arme una conversación musical. Y la improvisación es lo que hacemos a la hora de expresarnos en la batería con los recursos que tengamos. Esto vamos a hablar dentro de un momento. Concentrémonos ahora en la interacción a nivel de grupo. Voy a tocar ahorita a continuación con Germán, Rolando y Carlos una pieza de Wayne Shorter que se llama Pinocho y vamos a tocar 3 versiones. La primera va a ser una versión donde verán ustedes poca interacción entre todos los miembros del grupo. La segunda versión interactuamos un poco más, nos comunicamos mejor musicalmente y la tercera versión va a ser la versión donde definitivamente estamos todos entregados a la música, estamos disfrutando la música, estamos interactuando lo mayor posible y preocupándonos de que la música realmente se proyecte y suene lo mejor posible. Van a notar ustedes que en esta pieza lo que se hace es tocar primero el tema o la melodía, luego empieza un solo de guitarra, que es el que vamos a usar para interactuar, y luego nuevamente la melodía. Esto se va a hacer en las primeras 2 versiones y en la última versión va a haber también un solo de teclado, un solo de bajo y un intercambio de solos con batería. Es una versión un poco más extensa porque es la más completa y donde va a haber mayor interacción. No estoy hablando de que alguna versión sea mejor que otra, simplemente son 3 enfoques distintos a una misma pieza y son 3 enfoques totalmente válidos, pero se darán cuenta ustedes dónde hay mayor interacción y dónde hay menor interacción. Entonces los dejo con las 3 versiones de Pinocho de Wayne Shorter.
En el tema de improvisación podemos hablar que los rudimentos juegan un papel muy importante y es algo que muchas veces no le damos la importancia que realmente tiene. Los rudimentos es realmente como el abecedario o el vocabulario que nos permite expresarnos en la batería. Con los rudimentos realmente se pueden hacer cosas muy buenas si los aplicamos creativamente y no los usamos simplemente como ejercicios para redoblante o para algún tambor en específico. Por ejemplo, si agarramos un simple paradiddle, un paradiddle simple, podemos hacer cosas, por ejemplo, ubicando nuestra mano derecha en el ride y nuestra mano izquierda en el redoblante y acompañar con el pie lo que hace la mano derecha. Podemos hacer cosas interesantes usando notas fuertes y suaves en el redoblante, como por ejemplo esto. Y por cierto que en el libro que está acompañando este video pueden ustedes ver escritos los rudimentos, el paradiddle simple, el flam accent. Ahorita solo voy a hablar de las aplicaciones. Un paradiddle doble se presta para hacer ritmos, por ejemplo el ritmo clásico afrocubano en 6/8, simplemente se puede usar un paradiddle doble, siempre orquestando la mano derecha en el ride y la mano izquierda en redoblante, y el bombo haciendo lo que hace la mano derecha, como por ejemplo esto. Con un paradiddle diddle podemos hacer algo interesante con toms y redoblante, de forma que podemos tocar los golpes simples en los toms y los rebotes en el redoblante. Entonces podría sonar algo como lo siguiente, incluso agregando bombo junto con el rebote de la izquierda. Podemos hacer algo interesante también con los ratamacues. Esto es una idea que aplicó mucho Steve Gadd. El ratamacue nosotros lo conocemos que se hace solamente en redoblante, pero los tres últimos golpes se pueden hacer el primero de esos tres en este tom, el segundo en este otro tom y el último en bombo. Entonces puede sonar algo como esto. Otro rudimento con el que se pueden hacer cosas interesantes es un flam accent. Por ejemplo, si el flam lo hacemos entre platos y redoblante, puede sonar algo como esto. Obviamente estoy haciendo el flam no tan separadas las notas, sino que más que todo suenan al unísono plato y redoblante. Y esto es algo que, como les decía, podemos ver escrito en el libro que acompaña el video para ver realmente cómo es un flam accent. También los charts o guiones generales para las piezas que estamos tocando con los músicos en este video las pueden ver por escritas en este libro. Y a continuación quiero explicar el último de los rudimentos, no porque sean estos los únicos rudimentos, sino se me ocurren en el momento que pueden estos tener aplicaciones muy interesantes. Uno que es muy común es el double stroke roll o los golpes redoblados o rebotados, es decir, por cada movimiento suenan dos golpes. Esto lo puedo incluso aplicar a toda la batería y mezclar con paradiddles, con flams, con ratamacues, distribuyendo golpes entre bombo y los demás tambores, y entonces se podría hacer algo como esto. Algo que hay que tomar muy en cuenta es que la técnica no es igual a velocidad y complejidad, sino la técnica debe ser control a nuestro instrumento, debe ser la expresión personal ante el instrumento y sobre todo debe haber groove. Y ese groove, como sabemos, solo lo vamos a obtener teniendo relajación y sentimiento, o como decimos comúnmente, feeling al tocar. Técnica es el desarrollo de vocabulario, fluidez y expresión musical.
No importan los licks o las piruetas que podamos hacer con la batería, sino importan más las estructuras rítmicas grandes dentro de las cuales podemos llenar o enriquecer, pero realmente no fijarnos en la forma en que estamos haciendo las cosas, sino en el fondo, en lo que hay atrás, en la estructura grande. Por ejemplo, hay gente que aprende licks o fills como este. Y entonces eso podría parecer como un sextillo, un tatatán, dos, tatatán, tres, tatatán, tatacuá. Pero realmente lo podemos aplicar de distintas formas. Por ejemplo, puede ser esa misma idea, pero en lugar de ser tresillos o sextillos, podrían ser semicorcheas. Y estamos haciendo exactamente lo mismo, pero lo que nos está preocupando ya no es ir en cada tiempo taca, 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 sino agarrar semicorcheas 1 y ana 2 y ana 3 y ana 4 y ana y siempre son los mismos 6 golpes, 4 manos y 2 golpes con el pie, pero hechos de una distinta forma o basado en una estructura distinta, que ya no es el sextillo y los 6 golpes por cada tiempo, sino semicorcheas, y entonces agrupando las semicorcheas de 6 en 6, por ejemplo así. A continuación tocaremos con Jorge y con Rolando esta pieza de Ayrton Moreira y el arreglo de Michel Camilo que se llama Tombo en 7 cuartos. Hay muchas secciones dentro de la pieza, dentro de la composición, que son en 7 cuartos y hay un solo de batería que se basa en una figura de 7 cuartos. Podría parecer 7 octavos, depende del punto de vista como la veamos, pero le llamamos 7 cuartos porque estamos en compás partido. Entonces la nota negra o el pulso va a esta velocidad. Se puede sentir más como que esas son las corcheas y vamos en 7 octavos. De cualquier forma, la figura es esta. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pum, pam, pum, 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 pam. Y hay un motivo de teclado que hace cada 4 compases. Tun, tun, tan, 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 tun, tun, pam, para, pa, pa, pa. Siempre en 7. Entonces, se darán cuenta ustedes que en esta improvisación yo lo que trato de oír mucho es la figura del bajo que está haciendo ese patrón rítmico y en base a eso elaborar frases lo más melódico posible, tratando de ser musical y creativo y ir al mismo tiempo construyendo poco a poco y tratando de llevar hacia un punto de cada vez más musicalidad e interacción con los demás músicos esta improvisación. Entonces, a continuación, Tombo en 7 cuartos.
Como podemos darnos cuenta, realmente es muy importante tomar en cuenta 3 aspectos cuando improvisamos: las dinámicas o los niveles de volumen, ya sea entre un compás y otro, entre una sección y otra, o dentro de lo que vamos tocando hacer notas suaves y notas fuertes. También los motivos o melodías que se puedan formar con los distintos tambores y platos, y las texturas, que realmente es aprovechar todos los recursos que tenemos, tonos brillantes, tonos opacos, tonos graves, tonos agudos. Realmente la idea es aventurarse y expresarse, ¿no? Hablemos un poco ahora en el momento en que estamos en un estudio de grabación. Lo primero es cuidar que nuestro equipo esté bien afinado, y con esto no me refiero a afinar los tambores en notas específicas, ya que este es un método que realmente es muy impráctico y no tiene ningún sentido. Lo mejor es que cada tambor suene bien por sí mismo, que emite una nota agradable, y para esto tenemos que liberarnos de todo lo que son tapes, esponjas y todo lo que se le pueda poner a los tambores, dejar que el tambor resuene la mayor cantidad de tiempo posible para que realmente sea un sonido rico en frecuencias. Y algo que nos va a permitir eso es poner membranas o parches delgados. Por ejemplo, yo estoy usando en esta batería ahorita membranas o parches Remo Ambassador ásperos blancos. Esto nos da un sonido bastante claro, brillante, se traduce bien en la consola, los micrófonos lo reciben bien, y cada tambor pues traté de afinarlo conforme su tamaño y su diámetro para que suene lo mejor posible. Hay que afinar los tambores o tensarlos, mejor dicho, un poco más alto de como realmente nosotros lo oiríamos bien desde nuestro punto de vista, ya que enfrente, la gente que está oyendo enfrente realmente va a oír una proyección más clara si tenemos el tambor un poquito más apretado, un poco más alto en tono de como nosotros lo oímos bien aquí. Algo importante es, si queremos que el tambor se proyecte y que corte, por decirlo así, a través de la música que se está tocando, afinar o apretar más la membrana o el parche de abajo que la de arriba. De esta forma vamos a tener mayor ataque y mayor proyección de sonido. Lo mismo con el bombo y no digamos con el redoblante. Con el redoblante se comete un error muy seguido, que es afinar las membranas como que fuera un tom. Es decir, no las apretamos lo suficiente y suenan redoblantes realmente sin un sonido sólido y brillante. El redoblante siempre se afina más apretado que los toms, y podemos seguir la regla de los toms de apretar más la membrana de abajo que la de arriba. Y no abusemos de la charla, ¿verdad? La charla debe ser realmente algo que solo nos dé brillantez y que sea sensible, pero no apretarla. No hacer esto, apretar mucho la charla y que después nos cueste bajarla o subirla, sino que realmente esté floja y solo nos dé lo necesario para que el redoblante sea sensible. Algo muy importante también es lo que le pongamos al bombo para amortiguar o cortar un poco la resonancia, y esto tiene que estar ubicado de forma que esté en contacto con ambas membranas o ambos parches. Es decir, que no esté solo tocando el parche de enfrente o el parche donde nosotros estamos tocando, sino que esté en contacto con ambos parches, de tal forma que apague las dos membranas y obtengamos un sonido seco, que es lo que nos interesa en bombo, especialmente en estilos de música contemporánea. El bombo es recomendable afinarlo bastante bajo para que emita un tono realmente potente. Y el mazo del pedal lo podemos dejar pegado a la membrana o lo podemos separar en cada golpe. Eso depende de la técnica de cada baterista, pero es importante que el sonido sea seco y sólido, y eso nos lo da lo que le pongamos adentro. Tampoco rellenemos con mucha esponja o almohadas el bombo, sino solo lo necesario para quitar la resonancia, para que no suene como que fuera un tom. Y por último quisiera hablar del equipo en general. Los platos y las baquetas que usemos, e incluso los tambores, van a depender de nuestro físico y de la forma en que nosotros toquemos, porque si somos bateristas de rock, obviamente vamos a tener que usar baquetas gruesas y platos pesados y gruesos. Si somos bateristas de jazz o de música liviana,
vamos a tener que usar baquetas delgadas, platos delgados y sensibles. Si somos bateristas de jazz fusión, jazz contemporáneo, rock pesado, funk, algunos estilos de música afrocubana bastante agresivos, entonces vamos a usar equipo, digamos, mediano para que se pueda adaptar a distintos cambios de dinámicas, volúmenes y que podamos aprovechar todas las texturas. A la hora que estamos en un estudio de grabación es muy importante seguir el tempo que se cuenta en el metrónomo o comúnmente llamado click. Y realmente si se cuenta un tiempo, mantenerlo a la hora de empezar a tocar. Otra cosa importante es no perseguir al click o al metrónomo y estar tratando de realmente seguirlo o de que no nos vayamos a quedar atrás, sino volverlo parte del grupo, parte de la música que se está tocando para que realmente exista un groove. Y eso es lo que hablábamos, que el groove va a existir cuando haya relajación, cuando haya feeling, cuando haya conciencia del espacio y del tiempo. Si estamos exactamente con el clic o con el metrónomo, pero estamos muy concentrados, probablemente tengamos buen tempo al tocar, pero no va a haber groove o no va a haber vida en lo que se está tocando. A continuación voy a ilustrar una parte con clic. Vamos a escuchar 4 compases de clic en tiempo negra igual 130, es decir, 130 negras por minuto. Y entonces voy a empezar a tocar un groove, tal vez algunas variaciones, y lo importante va a ser tratar de mantener el groove, seguir el tiempo que se contó y darle vida a lo que se está tocando. Bueno, espero que este video sea realmente un video para que nos ayude a expresarnos en la batería y tomemos en cuenta que a la hora de ser músicos profesionales es importante la técnica, es importante los estilos, la lectura y sobre todo el groove, pero la mitad de todo tal vez es la actitud personal. Y la actitud personal no significa que aceptemos todo lo que nos digan a la hora de grabar con un artista, sino nosotros también tener la creatividad y tener la iniciativa de sugerir lo que a nosotros nos parezca que puede funcionar para la música que estamos tocando. Y la otra mitad, siendo la actitud personal, es oír música constantemente, estar analizando y estudiando música, estar tocando con otros músicos es muy importante y practicando. ¿Practicando qué? Principalmente el groove, pero también la lectura, los estilos de música y la técnica. Y quisiera, antes de despedirme, recomendar algún material para que ustedes puedan estudiar. Libros muy buenos para fraseo. El libro de Ralph Humphrey que se llama Even in the Odds. Los 4 libros de Gary Chaffee que se llama Patterns. Para practicar estilos, el libro de Steve Hockton que se llama Essential Styles para baterista y para bajista. Hay parte 1 y 2. Y el otro es el libro de Steve Hockton que se llama Studio and Big Band Drumming, que realmente nos lleva por todo un recorrido en lo que es interpretación, articulación, preparaciones o setups. Y algunos videos que nos pueden ayudar, el video de Ed Soft que se llama The Drum Set, A Musical Approach. Un video que es muy bueno para trabajar en grupo, que es el video de Chick Corea, Electric Workshop. También está el video de Steve Smith, la parte 1. Y para los que les interese la lectura, la interpretación de charts y la interpretación de figuras y tocar en ensamble, el video de Steve Hockton, la guía para el baterista en lo que es lectura de charts. Gracias a todos y muy buena suerte en su vida musical. Gracias.